Muchas de las llamadas el prestamista no pudo cerrar. Yo respondo, entonces no es un prestamista real. Tenía propiedades en el West Coast. Cuando las compré, el underwriting daba los números perfectamente. En teoría, habían ventas registradas en el precio que yo pensaba que la podía vender. Lamentablemente, a mí me tocó el tema de los huracanes y se me inundaron las casas dos veces. Florida es muy grande. Hay muchos mercados en Florida que ya están atravesando una corrección bastante sustancial. Puede ser el West Coast. Hay mucha audiencia que hoy obviamente quiere entrar al negocio de inversión. Creo que una de las cosas que la mayoría de las personas le llama la atención es el fix and flip. Comprar, remodelar y revender, porque creo que eso es lo que más ven dentro de la televisión, los shows. Lo más importante, una persona nueva que está empezando a entrar al mercado, es que busque a alguien que ya haya tenido algún tipo de experiencia del mercado y le pregunte cómo ha sido su experiencia. Es muy importante tener a alguien que te ayude a entender los procesos al iniciarte en este mercado. Tú como inversor te tienes que adaptar a esa realidad. Si tú no te adaptas a la realidad y dentro de tu operación interna haces esos cambios, te va a afectar en algún momento. O vas a perder dinero, que me pasó en las últimas 3 fix and flips que hice. Hey guys, this is Eduardo with IRG Corporation. Really, the biggest one is just not underwriting the deal properly. ¿El mercado se va a caer o no se va a caer? I say with the Airbnb business, reviews are what's really important to keep your business So I used to work running. for IBM. On the building, ciclo de comprar y cerrar un deal. Entonces, yo sé tú como el buyer, and that basically is what we know. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Molín de IRG Corporation. Tengo un invitado especial el día de hoy. Su nombre es Gabriel Varela de Casa Finance. Una pequeña introducción de Gabriel. Muy buen amigo mío que lleva muchos años en el negocio de lending. Es prestamista y tiene una trayectoria bastante completa en el mundo de real estate, de todo tipo de real estate. Gabriel, gracias por estar hoy en nuestro podcast. Gracias por el tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que pueden agregar valor a la audiencia que hoy están básicamente escuchando esto. Háblame de ti. Bueno, primero que nada, gracias Eduardo por la invitación. Como él dijo, somos amigos antes que business partners y gente que hace negocios en conjunto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Un placer. Yo llevo 10 años en la industria de private lending, más que todo enfocándonos en el sur de la Florida. Y ahí fue cuando nos conocimos, creo que hace 8 años. Yo empecé prestando capital, conocí un grupo que estaba prestando capital interna para trabajar su plata, y hace 3 años montamos un fondo institucional donde todavía tenemos capital interna, pero tenemos todavía el touch and feel del private lender. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es que lo que nos llama la atención a nosotros como lender es que el 80% del due diligence que nosotros hacemos es en base al activo y no al sponsor. Si el activo es un buen deal, es decir, que cumple con las métricas que nosotros buscamos en un negocio de real estate, nosotros cuando mandamos una carta de intención, el deal va a ocurrir. El otro 20% del due diligence viene en las habilidades del sponsor. Entonces, cuando hemos hecho negocios, Eduardo ha sido cliente de nosotros por muchos años y Eduardo es una persona con mucha trayectoria en esta industria y nosotros nos ponemos creativos para volvernos un lender que llame la atención a gente que tiene tanta experiencia, porque en nuestra industria hay mucha competencia y dentro de esa competencia hay que diferenciarnos de maneras de términos, en maneras de trato, en maneras de que te atiendan el teléfono. Y más que todo lo que hemos hecho nosotros, nuestra amistad, nuestra relación ha sido una amistad. Y esa amistad ha llevado a muchas oportunidades, muchas cosas que hemos hecho en conjunto. Y así es como tratamos nuestro negocio. Como cuando hay una oportunidad, el cliente nos la presenta y si tiene sentido, nosotros vamos para adelante. Así es como tratamos nuestro negocio.
Sí, y lo que dice es muy cierto. Hay muchos lenders en el mercado, en cualquier mercado, pero puntualmente en South Florida, que te prometen muchas cosas, ¿no? They overpromised, o sea, te prometen todo el mundo que pueden cerrar el deal, y cuando tú estás en la mesa cerrando el deal, pueden ocurrir muchas cosas. Una de las cosas que diferencia a Gabriel y su equipo es que básicamente no solamente crean una relación con la persona y entienden perfectamente cómo compras y qué es lo que estás esperando, sino que también tienen los fondos para poder cerrar el deal y que pues esa oportunidad que yo sé que cuesta bastante encontrar, pues se cierre, ¿no? Correcto. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes en la industria del private lending. Es que en temas de condiciones, en temas de términos, seguimos siendo muy competitivos. Pero donde nos diferencia, creo yo, es que somos uno de los lenders más reliable del sur de la Florida. O sea, nosotros hacemos lo que vamos a decir, lo que decimos que vamos a hacer. O sea, yo te mando una carta de intención, a menos de que pase algo extraordinario, nosotros vamos a cerrar ese deal. Entonces, eso es una de las diferencias de que le da seguridad a nuestros clientes de que van a tener un lender que sí va a funcionar en el momento de esa transacción. Y, o sea, no es algo que me enorgullece decirlo, pero la mayoría de los deals que nosotros obtenemos vienen de otras personas que no pudieron cerrar. O sea, al no poder cerrar, o sea, muchas de las llamadas es mi prestamista no pudo cerrar. Yo respondo, entonces no es un prestamista real. Correcto. Porque si no tienen la plata para cerrar cuando las condiciones se presentan, no es un prestamista real. Y esa es la realidad en donde creo que está la ventaja competitiva de nosotros como empresa de préstamos privados. Y nada, seguimos en ese rubro y poco a poco creciendo, buscando otras verticales y ahí nos estamos enfocando. Correcto, y yo puedo decir con certeza que lo que está diciendo Gabriel es bastante certero. Yo personalmente les he prestado millones de dólares, hemos hecho muchas transacciones juntos, y de las pocas personas que en realidad entienden básicamente lo que el cliente necesita, son ellos. Yo he trabajado con muchos otros lenders en algún momento y simplemente te tratan como si fuese un número, y básicamente uno como persona que presta el dinero, uno necesita algo más que eso, y es que ellos entiendan en realidad la operación mía, ¿no? Porque todos hacemos negocios de diferentes maneras, ¿no? Entonces, encontrarse un lender que te entienda las necesidades como negocio es extremadamente importante si tú estás considerando en realidad ser un fix and flipper, ¿no? Muy, muy importante, porque es una de las variables que en realidad va a hacer que tu negocio sea exitoso o que en realidad no lo seas. Gabriel, háblame un poco de lo que está pasando ahora en los últimos años, meses, con todos estos intereses que han subido. ¿Cómo ves el 2025 primero y los intereses subiendo y de pronto ahora en los últimos meses bajando? ¿Ustedes cómo ha afectado eso a tu negocio? Me encantaría una respuesta súper lineal, pero es que muchas cosas ocurren en esta situación que estamos viviendo, y depende de mucho de las zonas y de los rangos de las propiedades, es decir, los valores. Yo puedo decir como un macro statement es que ya el mercado nosotros no podemos categorizar a Florida como un mercado en su totalidad. Florida es muy grande. Entonces, hay muchos mercados en Florida que ya están atravesando una corrección bastante sustancial, como puede ser el West Coast, todo lo que es Cape Coral y High Acres. Mucho inventario está online y no está la demanda de compra, porque está avanzado el inventario. No hay esa cantidad. Entonces, el West Coast, por lo general, ha visto una corrección sustancial de los precios de venta. Pero ves otros fenómenos en zonas premium en Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, que todavía las casas vuelan. Y depende del rango.
el rango en donde el buyer no está tan dependiente de la tasa. Es decir, un buyer con plata, un buyer que lo que quiere es el activo en una zona específica para su familia o para uso propio por cualquier razón, todavía esas casas que están bien hechas vuelan. Entonces, en el ciclo del portafolio que yo tengo, que son un poquito más de 300 préstamos activos, te puedo decir que en un mercado sano, el averaje de compra y venta está entre los 6 meses. Hoy no es el caso. Hoy estamos viendo un averaje de 9 meses y eso ya te da a decir de cómo está el mercado. Correcto. Entonces, la tasa como tal sí está teniendo un significado importante en el affordability de la clase media. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que hay dos tipos de assets que yo veo que todavía se mueven con bastante velocidad y agresividad. Todos los activos que se venden debajo de 500 o 400 mil dólares todavía se mueven bastante porque es como que el activo más barato de salida que está listo. Y el activo por encima del FHA limit, que creo que ahorita está en 840 en el sur de la Florida, dependiendo del área. Pero por encima de 1.200.000, todavía se mueven bastante rápido. Okay. Ahorita es que se ve un slowdown también en ese activo, pero sigue estando bastante healthy en comparación con historial de ese activo. O sea, de ese rango. Como pueden darse cuenta, en términos de la parte del lending y también obviamente los inversionistas, el mercado influye mucho, ¿no? El mercado de pronto en el West Coast es muy diferente al mercado de pronto el sur de la Florida o el centro de la Florida o el norte de la Florida. La actividad de compra y venta es completamente diferente y los inversionistas y los prestamistas básicamente están haciendo el underwriting completamente diferente. Entonces, para los prestamistas es un tema de riesgo, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero yo voy a allocate? Y si ese riesgo en realidad representa una pérdida a futuro, que son básicamente los diferentes factores que ustedes consideran cuando prestan plata. Correcto. No, y hoy más aún, o sea, hoy hay que estudiar los mercados como los microsectores. O sea, digo microsectores porque dentro del área de Miami-Dade hay muchos sectores también. O sea, está Coral Gables, Morningside, Bellmead, áreas premium. Y después tienes un conjunto de otras áreas en Miami que ataca al medium class y después al low class. Esos mercados hay que analizarlos en radios pequeños porque no puedes categorizar el activo o el asset que está comprando un inversionista en rango largo porque no son reales. Tienes que buscar propiedades que en esas mismas urbanizaciones estén tradeando y ver el inventario de cada una de esas urbanizaciones. Entonces, el due diligence de nosotros como lender es nuestro deber cuando nos piden un préstamo dejarle saber al inversionista qué tan factible es que esa inversión sea positiva. Porque nosotros no somos un lender que quiera hacer un loan para ganarnos la comisión o los intereses de ese préstamo. Somos un lender de repetición. Es decir, si yo agarro a un cliente, quiero que ese cliente venga hacia mí por lo menos la mayoría de sus próximos deals, y que sea repetitivo, que sea una relación que dure. O sea, no soy un lender que voy a hacer un deal nada más por hacer un deal. Y por eso es que prefiero no hacer un deal en donde el borrower no le va a ir muy bien a hacer un deal por hacer el deal. Porque creo que eso no es la manera como nosotros manejamos el negocio. Esa es la realidad. Perfecto. Una buena respuesta y creo que eso va de la mano de que ustedes en realidad le muestran al cliente básicamente a los precios que tienen que comprar considerando básicamente todo el underwriting que ustedes hacen internamente. Así que no solamente son prestamistas, son asesores donde tienen muchos años de experiencia, donde no solamente conocen las ciudades, sino hasta los mismos subdivisiones, nichos específicos. Y creo que es muy importante lo que Gabriel ha dicho, porque de pronto cuando las personas piensan, oh, Miami es muy grande, ¿no? Pero hay sectores de pronto de Miami que están afectados. Y si no haces ese underwriting correctamente,
básicamente puedes perder dinero. Así que hay que estar bastante cuidadoso con eso. Correcto. Yo creo que una de las preguntas que siempre me están preguntando a mí es, Eduardo, el 2025, yo sé que conversamos de esto y tú nos dijiste un poco de insight y de feedback. ¿El mercado se va a caer o no se va a caer? Nadie tiene una bolita de cristal porque no sabemos qué va a ser, cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno hoy en día o la Reserva Federal y cómo va a ser la reacción del mercado. Yo nada más puedo ver a un plazo corto, a mediano plazo, de cómo siento yo el mercado. Y yo sigo con la perspectiva de que mientras la tasa sigue alta, hay un conjunto de inventario que está amarrado que no ha salido al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho inventario o muchas casas que los dueños tienen tasas por debajo del 4%. Y hoy hacer algún tipo de cambio no tiene ningún sentido financiero, ya que cuando te estás cambiando al 6,5 al 7, el diferencial de ese 2,5 a 7 es muy grande. Entonces, si yo quisiera vender mi casa, que tiene un 3% de tasa, y me quiero ir a un downgrade, por ejemplo, y la tasa está al 6,75, el downgrade yo sigo por hoy pagando más por el downgrade al que me mudo con el que yo estoy. No significa que el wash es one-on-one, que quiere decir que yo vendo y compro, entonces el inventario se queda, o sea, como que la matemática se queda flat. Eso no es así, porque hay muchos buyers dentro de esa tasa del 4% que tienen muchas casas. Como se vio cuando la plata era gratis, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que mientras la tasa la bajen a medida, poco a poco, el inventario se lo pueden tragar, o sea, se lo pueden absorber a medida sana. Pero si viene muy repentino, creo que puede haber un flow de inventario muy fuerte en donde te va a dar muchos sabores dentro de una urbanización. Es decir, cuando vayas a ir a una urbanización a comprar, en vez de tener 10 opciones en una casa, puedes tener 50. Y eso va a crear más oferta de producto y el buyer va a tener aún más poder. Y ya estamos dentro de un buyer's market en los comentarios generales del mercado. Correcto. Entonces, tú lo debes saber como wholesaler, las métricas que le das a tu equipo, qué buscas, qué está buscando el buyer, tú sabes mejor que yo. Tiene que entrar dentro de una caja donde el ARV tenga sentido. Que funcione el deal. Exacto. Claro. Entonces, eso es algo que repetitivamente conversamos con otras personas dentro del podcast. Y es el buy box. ¿Qué están viendo? ¿Cómo estás underwriting el deal? Y es algo que obviamente tienes que comparar bien para que básicamente el proyecto como tal funcione. Pero una de las cosas que Gabriel menciona es el interés. ¿Qué tan importante es el interés dentro de todo este buy box, ¿no? Si tú comprabas una casa hace un par de años con un interés de 2-3% a $100,000 versus hoy, si tú compras una propiedad al 6.75-7% de interés a esos $100,000, ¿qué significa eso, no? Estás hablando de casi el doble de pago mensual, ¿no? Más del doble. Más del doble, correcto. Entonces, esas son las cosas que uno como inversionista tiene que entender. Y para eso te tienes que asesorar con las personas correctas, ¿no? Porque el precio es una cosa, y eso es lo que la mayoría de las personas obviamente ven, cuánto vale mi casa hoy, o en cuánto puedo comprar mi casa hoy, pero nunca tienen en cuenta es, si yo salgo voy a comprar esa casa, cuánto voy a pagar de interés. Y el interés es lo que hace que los precios suban o bajen. Entonces, es un concepto bastante complejo. Pero creo que la idea de todo esto es que ustedes entiendan básicamente que eso es un factor que también hay que tener en cuenta cada vez que nosotros estamos comprando una casa, porque la mayoría de las personas entran a comprar una casa y solamente se están fijando es el pago mensual, my affordability, ¿no? Cuánto en realidad yo puedo pagar mensualmente basados en mis ingresos, ¿no?
Entonces, todos esos cálculos hay que tenerlos en cuenta y creo que es supremamente importante lo que menciona Gabriel. ¿Quisieras hablar algo más acerca de ese tema? Porque creo que es muy importante. Gente prestando hoy plata al 6.75, 7%. Háblanos un poco de los diferentes programas que tú tienes hoy. Y eso cómo se traslada básicamente para la audiencia que de pronto quiere empezar hoy a prestar dinero. Te quiere prestar dinero. Que me quiere pedir prestado. Correcto. Ok. Nosotros somos bastante sencillos. Nos enfocamos más que todo en el fix and flip. O sea, la persona que quiere comprar una casa, remodelarla y venderla. El otro programa en que nos enfocamos es el Ground Up Construction. Y el tercero que acabamos de empezar hace como 3 meses es el DSCR, que es el Long Term. Es decir, la persona que compra, rehabilita y luego se queda la casa. Entonces, donde nuestro fuerte más grande es el Fix and Flip. Y es un préstamo bastante sencillo en donde las preguntas son bastante sencillas para poder hacer una cualificación. Precio de compra, cuánto se van a gastar en rehabilitarla y cuánto creen que van a vender la propiedad. Entonces, después de hacer esas preguntas, hacemos un due diligence en el sponsor. ¿Cuál es la experiencia de él? ¿Cuál es el credit score? Y dependiendo de su respuesta, damos una carta de intención. Pero en general, nosotros prestamos entre el 80 y 85% del loan to cost, que significa la compra más el rehab. Entonces, si están comprando en $300,000 y le están metiendo $100,000 de rehabilitación, nuestro préstamo es 85% de los $400,000. No para ir muy denso, pero es bastante sencillo y es bastante estándar en nuestra industria. Perfecto. ¿Qué más te iba a decir? No. Sí, hay diferentes programas. No necesariamente cuando tú hablas con un lender como Gabriel, hay un solo programa que aplica a cualquier persona. Son diferentes personas. O sea, hay un Fix and Flip Loan, hay un DSCR Loan, hay un Ground Up Loan, dependiendo de básicamente la necesidad. Sí, depende del activo. O sea, si un Ground Up significa la persona que está comprando la tierra y creando la propiedad desde cero. El Fix and Flip obviamente es una casa que necesita mejora. Y después está el DSCR, que es el Long Term. Esos son los 3 rubros en donde nosotros nos enfocamos. Está el Bridge, que no tiene... no hay mejora, sino que es una casa que, por ejemplo, vale $1 millón y quieren $500,000. Solo como palanca o necesitan liquidez y they own it free and clear. Nosotros también hacemos esos préstamos. Perfecto. Pero no es que no sea nuestro fuerte. Nos enfocamos en el value add. El value add es todo lo que sea que estás creando valor. Las mejoras, correcto. Exacto. Para crear valor. Bueno, como les explico, muchas opciones. Aquí tienen un experto, 10 años de trayectoria, muchos préstamos. Yo considero a Gabriel como no solamente un partner en el negocio, pero también un buen amigo. Es una persona que tiene bastante claridad y lo que te vaya a decir básicamente es lo que es. Así que el acompañamiento que de pronto Gabriel te puede ofrecer es algo que es difícil de encontrar. Especialmente una persona que lleva tantos años en la industria como yo y que he experimentado con diferentes lenders. Así que yo lo recomiendo a ojos cerrados. La última pregunta, Gabriel, que te quería preguntar es... Hay mucha audiencia que hoy obviamente quiere entrar al negocio de inversión. Y yo creo que una de las cosas que la mayoría de las personas le llama la atención es el fix and flip. Comprar, remodelar y revender. Porque creo que eso es lo que más ven dentro de la televisión, los shows. Sí. Danos un consejo de estas personas que están entrando al mercado como personas o nuevas o personas que de pronto ya se han experimentado. ¿Qué consejo le das a ellos? Una persona nueva que está entrando al mercado. Correcto. Buscaría... Lo más importante, una persona nueva que está empezando a entrar al mercado es que busque a alguien que ya haya tenido algún tipo de experiencia del mercado y le pregunte cómo ha sido su experiencia. Tanto en el área de encontrar las propiedades como en el área de financiamiento. Es muy importante tener a alguien que te ayude a entender los procesos al iniciarte en este mercado. Entonces, eso depende con quién trates por primera vez. Porque el mismo wholesaler o el inversor que te ayuda a conseguir la casa te puede ayudar también en todos los procesos.
pero todo depende del wholesaler con el que se encuentren. Un wholesaler bien preparado, que sabe lo que está haciendo, lo va a poder guiar prácticamente durante todo el ciclo de comprar y cerrar un deal. Entonces, yo sé, tú como wholesaler te enfocas en eso, llevarlos desde el momento que te contactan hasta el cierre, y creo que tú eres un buen ejemplo para poder demostrar o dar respuesta a esa pregunta. Yo, como lender, me encanta de que vengan agarrados de la mano con alguien que ya sepa. No significa que no voy a hacer el préstamo a una persona nueva, pero las condiciones son un poco... no tomo tanto riesgo en una persona nueva. Esa es la realidad. Correcto. ¿Por qué? Porque se tienen que demostrar contra el banco, o sea, nosotros, de que saben operar una transacción. Cuando es una persona súper nueva que no tiene ayuda, también hago el préstamo porque siempre hay un número que a mí me va a interesar hacer el préstamo. Mientras siempre tengan las condiciones de nuestro requirement correctamente. Pero si tienen a alguien que lo está asesorando, es algo que a nosotros como lender nos llama la atención y lo tomamos full en cuenta, porque la ayuda no tiene precio en esta industria. Definitivamente, la guía es muy valorada, y es algo que siempre les digo dentro de los podcasts: encontrar la persona que te guíe, una persona que esté dentro de la industria, que tenga una trayectoria, que ha hecho deals y que esté adaptado básicamente a la tendencia del momento, es muy importante. Muchos factores pueden ir mal. Mercados, como mencionó Gabriel, habló de nichos, de subdivisiones, una cantidad de cosas que creo que son supremamente importantes cada vez que tú tomas esa decisión de comprar tu propiedad de inversión. Gabriel, yo creo que eso sería todo. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar? ¿Dónde te pueden encontrar? www.casa.finance sin.com. Mi número telefónico es 954-850-2310. Y apenas nos llames, mi equipo o alguien los llamará y va a poder responder todas sus preguntas. Descartarlo. Por lo general, un deal lo descarto si el sponsor tiene un crédito debajo de 600 y si el ARV es por encima del 75%. Es decir, que si el loan to ARV es por encima del 75%. O sea, la plata que va a prestar, descartada. O sea, siempre que esté por debajo del 70% y el sponsor tenga algún tipo de experiencia o buen crédito, es un buen deal. Pero, más que todo, me enfoco en el área. O sea, si el área tiene sentido y veo que el área no está tan afectada, o que el inventario, si hay mucho inventario, también es un red flag. No, yo no quiero decir no a deals, ¿me entiendes? Sino que quiero que cuando venga un deal que tiene sentido, de que mi borrower va a hacer plata, yo lo hago. Pero si no, prefiero decirle, mira, está un poquito tight y puede haber una posibilidad que esto no vaya de la manera que tú crees. Me apasiona ver la trayectoria de los clientes. O sea, desde los 10 años que yo llevo haciendo esto, he visto gente empezar con un deal y crecer su cartera hasta 40 deals al año y tener y empezar a quedarse propiedades y empezar a crear wealth para ellos. Entonces, esos cambios a mí me apasionan. He tenido varios experimentos, incluso hicimos varios experimentos en conjunto. Hemos tenido multifamily, hemos hecho inversiones en conjunto, pero ya hoy en día me enfoco nada más en el tema de financiamiento. No quiero ser competencia al cliente. No, tengo mi casa personal y toda mi capital a mi negocio de préstamo. Mira, Eduardo, ¿qué pasó en tu vida que ahorita te metiste en el social media? Esa es una buena pregunta. Bueno, varios factores, ¿no? Social media en realidad es algo que nunca consideré básicamente hacerlo. Siempre le vi el potencial al outcome que esto te puede llegar a presentar. Y después de tantos años y después de tener tantos negocios andando, definitivamente le veo el valor de lo que esto puede llegar a representar dentro de esos negocios que tengo, ¿no? Considero que esto es un buen outlet para
para crear no solamente una marca, ayudar a muchas personas que están literalmente empezando o queriendo empezar y crear ese impacto que las personas necesitan para que puedan tomar esa decisión y tomar esos pasos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a hacer lo mismo que de pronto Eduardo quiere hacer. Una de las cosas que yo siempre temí o que nunca encontré, fue en realidad esa persona que me dijera, mira, hay una persona como Eduardo que lo puedo llamar mañana y de pronto Eduardo me va a ayudar. Eso nunca lo encontré yo dentro de mi carrera. A mí me tocó básicamente empezar y tocar muchas puertas y aprender a los golpes, básicamente, porque nunca encontré o esa empresa o nunca trabajé para la empresa o encontré ese mentor o esa persona que me dijo, mira Eduardo, esto es cómo se hacen las cosas, porque de pronto esa es mi personalidad. Entonces yo lo que sí quiero es que la gente entienda que la ayuda sí existe. Una persona como Eduardo, voy a llamar a Eduardo y puedo básicamente preguntarle a Eduardo muchas preguntas y ver cómo empezar, porque yo creo que ese inicio la mayoría de las personas la necesitan para cualquier cosa que hagan. No, interesante lo que dices, porque cuando yo te conocí, no me recuerdo la fecha exacta, pero a medida de los años, en las interacciones que tuvimos con gente externa, siempre decían, el primer deal que yo hice, lo hice con IRG. Entonces, y era un pattern, era repetitivo. Yeah. Entonces tú siempre te prestaste a ayudar a esa gente que está entrando en la industria. Claro. Y creo que es algo que también te beneficia a ti, pero antes no tenía o no aprovechaba el social media. Correcto. Sino que estabas como que on the load. Con tu oficinota y vaina, pero cero social media. Claro. Sí, esa es básicamente una de las cosas que me di cuenta que si yo puedo como give back a las personas que de pronto están entrando a este mundo, tienen muchas preguntas, no saben cómo entrar, siempre existe la ayuda. O sea, siempre existe la ayuda y con toda esta experiencia que pues he obtenido durante todos estos años, me gustaría ayudar a la gente, ¿no? Así que esa es una de las razones principales por la cual decidí meterme en este tema social que yo sé que tiene mucha exposición y mucha exposure. Listo. Otra pregunta que me parece interesante a alguien en tu área es que yo como lender me he enfocado siempre en conseguir gente como tú, tipo wholesalers que tienen acceso a mucho inventario. Correcto. Entonces, al tener acceso a mucho inventario, es decir, tener acceso a mucho vendedor. ¿Qué sientes tú en el vendedor hoy en día? Dependiendo de la tasa, todo lo mismo que me preguntaste a mí como lender, ¿qué sientes tú que el vendedor está sintiendo que está cambiando en su decision making, que lo hace más propenso a vender o a quedarse? ¿Qué está pasando en ese aspecto? Definitivamente existe un cambio dentro del mercado, particularmente este año 2025, donde los compradores o los inversores sienten cierto temor cuando están comprando esas propiedades para hacerle un fix and flip y eventualmente venderla, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que escucho están siendo mucho más agresivos en los descuentos. O sea, es decir, si antes pagaban un 30% de descuento... Claro, pero ese es el comprador. El vendedor como tal... el vendedor. El vendedor definitivamente existe una tendencia a ser más propenso a venderte esa propiedad que de pronto antes pensó que podía venderla a cierto precio. Ya está entrando a esa reality, ¿no? A esa realidad de que... Reality check. Un reality check que ¿sabes qué? De pronto Eduardo o IRG o iBuy Florida, que es la marca que manejamos, es la opción. O sea, ellos me están ofreciendo una cantidad de servicios, tal como que entran cash, no tengo que mostrar la casa, me ayudan con cash advance, o sea, me dan plata, anticipos de dinero, no le importan las condiciones de la casa, una cantidad de cosas que en realidad si van y lo listean con un realtor no lo ofrece. Yeah. Entonces, por eso es que nosotros creamos valor a estas personas, por eso es que nosotros lidiamos con estas personas y hacemos negocios, es entender realmente en dónde está el vendedor, cuál es el problema del vendedor y tratar de hacer todo lo posible para ayudar a ese vendedor. Listo.
Y el comprador como tal también ya entró en su reality check. Es lo que me está diciendo. De la misma manera, el comprador se está dando cuenta de que el inventario ha bajado mucho de las casas que se están vendiendo. Es decir, si antes veías un activo, hoy estás viendo 10 activos a la venta. Entonces tienen que entrar a competir con 10 casas más a la venta. Entonces, eso causa que obviamente la oferta y demanda, ¿no? Que de pronto los números que esas personas están comprando tienen que ser mucho más atractivos para el inversor. Listo. Eso creo que tiene demasiado sentido porque como que complementa lo que yo veo yo como lender. Estamos hablando de la misma historia, pero de distintas perspectivas. Correcto. Entonces, mi última pregunta es, tú como inversor, obviamente eres inversor, o sea, eres un property owner, porque eso es lo que tú has hecho con tu carrera, comprar, rehabilitar casas, las flipeas, comprar, rehabilitar casas, te las quedas, pero tienes una maquinaria de wholesale que alimenta tu marketing chat, ¿no? Que también es un negocio por sí. Correcto. Pero el Eduardo Moalim, que es inversor, el que va a flipear casa y el que se va a quedar casa, ¿cómo estás viendo todo el mercado? ¿Qué estás buscando? ¿Qué hiciste en los últimos años? Más o menos, dame un poquito de esa trayectoria. ¿Y cómo lograste hacerlo? Sí, yo creo que es una cuestión de adaptarse, ¿no? Adaptarse al mercado en el momento. Definitivamente, conversando contigo, creo que acertamos en que el mercado ha cambiado. Y conversando obviamente con muchas personas, el mercado es un buyer's market cuando hace un año era un seller's market. Entonces tú como inversor te tienes que adaptar a esa realidad. Si tú no te adaptas a la realidad y tú no en realidad dentro de tu operación interna haces esos cambios, te va a afectar en algún momento porque o vas a perder dinero, que me pasó, o sea, en las últimas 3 fix and flips que hice. Puedes ir adentro de esa experiencia, porque creo que todo el mundo escucha butterflies no, me metí 100,000, pero nadie muestra su pérdida. Correcto. Creo que lo más importante es mostrar los scars. Y creo que eso va de la mano de lo que tú mencionaste, ¿no? El área. Tenía propiedades en el West Coast, donde cuando las compré, el underwriting daba los números perfectamente. En teoría, habían ventas registradas en el precio que yo pensaba que la podía vender. Lamentablemente, a mí me tocó el tema de los huracanes en el momento y se me inundaron las casas dos veces, literalmente. Entonces, hay obviamente un proceso donde me tocó básicamente volver a reconstruir las casas para poderla vender en el mercado, pero ya ese mercado está distressed. O sea, ese mercado nadie quiere comprar después de un huracán. Entonces, nadie quiere vivir donde pasó un huracán. Especialmente pasó 2 veces y se me inundó la casa 2 veces. Entonces, ya de por sí el apetito, el interés de las personas comprando bajó bastante. Eso es algo particular por cuestiones desastrosas, ¿no? O sea, ya es algo que pasa. O sea, es un desastre natural. Un desastre natural, pero pasa. Y uno como inversor, ¿en qué parte de la fórmula del buy box incluiste va a pasar un huracán? En ninguna parte, ¿no? Es un desastre natural. Correcto. Entonces, eso fue uno de los casos. De la misma manera, traté o me experimenté a comprar propiedades de alto valor, ¿no? 1,500,000, que mi sweet spot o mi buy box son propiedades de 500 o menos. Y me di cuenta que el comprador que compra las casas above un millón son completamente diferentes a las personas que compran una casa de menos de $500,000, ¿no? Que es lo que yo siempre hacía. Las exigencias cuando tú compras una casa de $1 millón son completamente diferentes. Y pues mi producto final siempre ha sido bueno, pero de pronto no tan bueno como debería de ser. Al millón. Al millón, correcto. Entonces, es ahí donde en realidad tú entras a un mercado y tienes que entender todas estas cosas antes de meterte. Bueno. Ahí de la misma manera se me tomó más tiempo, calculé mal. Entonces, una cantidad de factores que tú como inversor tienes que asegurar de que entiendas antes de comprar esa propiedad. Claro. Y con lo que te has quedado, con lo que te quedas en el portafolio personal que estás buscando. Bueno, mi estrategia cambió mucho el 2025. Nosotros compramos propiedades todos los días. Y tenemos un pipeline de más de 20, 30 propiedades
que tenemos bajo contrato que estamos comprando. Yo personalmente... Te queda lo mejor. No. Oye, tú puedes cortar. Yo personalmente he cambiado mucho la manera como compro y lo que hago con las propiedades que compro, ¿no? Correcto. De pronto en el 2024 era más, es que voy a tomar más el riesgo, voy a hacer fix and flips, porque el mercado lo va para eso, ¿no? Lo ameritaba. 2025 he sido un poco más conservador, he cambiado un poco más la estrategia de lo que estoy comprando. Y de pronto lo que estoy comprando va más de la mano de que me voy a quedar con la propiedad. Yo tengo un negocio de Airbnb, de short term, y usualmente lo meto y lo aplico a eso, ¿no? No muchas personas tienen un negocio como de pronto el que tengo yo, donde compran propiedades particulares. O sea, tienen que tener buena área, Premium location. tiene que tener un upside en cuanto a la valorización que tú le estás agregando a la propiedad y una cantidad de otros factores para yo decidir comprar una casa. No quiere decir que no compre casa para fix and flip. Sigo comprando, pero de pronto a una escala mucho menor. No, yo sé el detalle porque yo, gracias a Dios, te prestaba a las casas que has hecho. Y han todas sido premium location que tienen varias salidas más allá del fix and flip. Correcto. Entonces, si te funciona el tema de longer term, vale la pena quedársela. Entonces, va de la mano bastante en que las compro para quedarme. De pronto, mi posición hoy es completamente diferente a la posición cuando empecé. Correcto. Y cada uno internamente tiene un ciclo un proceso, un ciclo de ver exactamente qué es lo que necesita hacer, ¿no? Si es una persona que está empezando, o sea, de pronto no es la oportunidad correcta de mantener propiedades. Ya yo después de hacer todo esto muchos años... Claro, pues necesitas crear tu balance de caja. Correcto. Para después crear tu wealth, que es quedártela. Y es importante también tener en cuenta que el real estate se presta para muchos otros beneficios, como lo conversamos en el podcast anterior. Implicaciones de taxes. Puedes deducirle muchos taxes a las propiedades. Y eso es una de las razones por la cual mucha gente compra real estate. Entonces, va mucho de la mano de realmente entender en dónde estás, qué quieres sobre esa inversión y ver cuál es la mejor salida. Porque hay muchas salidas. Siempre y cuando compres bien, eso sí. Correcto. Y que los números te den, porque al final eso es lo más importante. Correcto. Última pregunta, esta me la voy a copiar, el último podcast que hice, siempre pregunta esto. ¿Cómo ves tu empresa en los próximos 12 meses? ¿Cuáles son el enfoque que estás buscando ser? ¿Qué quieres impactar en el mercado local o estatal? Sí, definitivamente dentro de lo que es la parte de inversión wholesale, llamémoslo de esa manera, escalar el negocio de tal manera donde podamos comprar muchas más propiedades, que obviamente eso tiene muchas implicaciones. Y va de la mano más del marketing que pongas, ¿no? Para generar leads. Pero en realidad, a largo tiempo es más como una creación de legacía hacia lo que en realidad he hecho, ¿no? Y es crear un brand donde muchas personas de pronto me sigan para poder ayudarles. Creo que estoy ahí en ese momento hoy de en realidad dar más a la comunidad, que la comunidad básicamente tome provecho de pronto dentro de estas experiencias que yo he tenido para solidificar relaciones con personas que en realidad quieren hacerlo. Ayudar a las personas, enseñarle a las personas, que encuentren eso de pronto que yo nunca encontré. Y ayudar a las personas, porque a la final hay que dar. Yo creo que es muy importante dar. Y con todo este tema de social, yo creo que eso va mucho de la mano porque puedes estar expuesto a mucho de eso. Listo. Bueno, buenísimo. ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿No? Básicamente. Buenísimo. Nada, un placer, bro. Muchas gracias por la verdad por el tiempo. No, gracias a ti. Yo sé que tú eres una persona bastante ocupada. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. La verdad es que toda esta información es bastante valuable, ¿no? Importante para esas personas que de pronto están considerando empezar el negocio de real estate, fix and flips o cualquier otro negocio. Gabriel definitivamente es un buen asset, un buen activo para tener dentro de tu equipo, ya que pues la parte del lending es algo que es fundamental y muy importante
dentro del proceso. Gabriel, de nuevo, muchas gracias. No, gracias, hermano. Listo. Hey guys, this is Eduardo with IRG Corporation. Really, the biggest one is just not underwriting the deal properly. ¿El mercado se va a caer o no se va a caer? I say with the Airbnb business, reviews are what's really important to keep your So I business used to work running. for IBM. Get on the building ciclo de comprar y cerrar un deal. Entonces, yo sé tú como el The new buyer, and that basically is what we know. Right.